Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En Estados Unidos sigue el revuelo por los comentarios acerca de Puerto Rico en un mitin de Trump el domingo. ¿Tendrán consecuencias políticas? También siguen en Estados Unidos las críticas a The Washington Post por no apoyar candidaturas. Hablamos con su exdirector, Marty Baron. En Uruguay hubo varias elecciones el domingo. Una de ellas fue la primera vuelta de las presidenciales. ¿Cómo interpretar los resultados? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 29 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Cuando falta exactamente una semana para las elecciones en Estados Unidos, los efectos del mitin de Donald Trump el domingo en el Madison Square Garden de Nueva York se siguen sintiendo, sobre todo los de la intervención del comediante Tony Hinchcliffe. Hinchcliffe, de 40 años, nacido en Ohio y que ha sido uno de los libretistas de la serie Comedy Central Roast, dijo esto: hay muchas cosas pasando. No sé si ustedes saben esto, pero ahora mismo hay literalmente una isla de basura flotante. Creo que se llama Puerto Rico. There's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Semejante comentario generó reacciones de inmediato. Incluso atrajo más atención que los discursos del propio expresidente Trump, de su esposa Melania, del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, del expresentador de Fox News Tucker Carlson y del hombre más rico del mundo Elon Musk. Ayer, Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, estado libre asociado de los Estados Unidos, donde viven 3,3 millones de personas, respondió de esta forma: basura es lo que salió de la boca de Tony Hinchcliffe, y quienes lo aplaudieron deben sentirse avergonzados. A estas alturas de la campaña, las encuestas dan casi un empate entre Trump y Kamala Harris. La pregunta, sin embargo, es qué consecuencias políticas tendrá ese mitin de Trump el domingo en Nueva York. Llamamos a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio. Juan Carlos, este ha sido uno de esos eventos políticos que pueden marcar estas elecciones. La campaña de Trump lo considera un éxito, pese a todas las reacciones negativas, pero hablan de gran éxito porque lo cierto es que fue un mitin masivo, con decenas de miles de personas esperando durante horas y horas para finalmente entrar al emblemático Madison Square Garden en Nueva York, un estado muy demócrata, y en el centro de Manhattan, una ciudad donde Trump fue declarado culpable hace pocos meses en uno de sus tantos casos ante la justicia. Y eso no sé si lo habrían logrado otros republicanos a este nivel. Allí Trump estuvo rodeado de los suyos, demostrando una vez más que su movimiento es muy fuerte, con el apoyo de ese núcleo duro de seguidores, pase lo que pase, que celebraron todo lo que se dijo en ese mitin. En ese sentido, fue un momento clave para el trumpismo, que recibió enorme atención y cobertura mediática y vídeos virales en las redes, aunque muchos negativos, pero atención, al fin y al cabo, con la que ese evento ha llegado a millones de estadounidenses. Pero, y este pero es enorme, esa retórica antiinmigrante y esos ataques a los latinos y puertorriqueños, eso podría haber sido un tiro en el pie en unas elecciones tan reñidas como estas, en las que los votantes independientes e indecisos pueden ser clave. La pregunta es si esos comentarios funcionan entre esos sectores de votantes. Entre su base de seguidores, sí, claro, esto funciona. Pero entre aquellos moderados o los que aún tienen dudas, por ejemplo, que son alrededor de un 3%, los indecisos,
Pues no está claro que esto funcione, teniendo en cuenta que son votantes preocupados por la economía sobre todo, y muchos de ellos jóvenes y de minorías, afroamericanos y latinos. Recordemos que Trump, entre el voto latino, ha conseguido hacer grandes avances este 2024, entre hombres latinos y más específicamente latinos jóvenes. Pero ahora estos comentarios ofensivos no han sentado bien, especialmente entre los puertorriqueños, que son estadounidenses y que son decisivos en muchos estados clave. Ojo a las cifras. En Pensilvania hay 1 millón de hispanos, de ellos 500.000 son puertorriqueños. En un estado clave, donde Biden ganó por unos 80.000 votos en 2020 y Trump ganó por 44.000 votos en 2016. Allí hay 500.000 de puertorriqueños. En Carolina del Norte y Georgia hay alrededor de 100.000 y en Wisconsin y Michigan más de 50.000. Esto sin mencionar Arizona, donde el 25% del electorado es latino, o Nevada, donde son el 22%. Y esto lo sabe la campaña de Trump, por eso se han desmarcado de los comentarios. Y por eso hay republicanos, como el senador de Florida, Rick Scott, que han condenado lo ocurrido. Un dato más, muchos puertorriqueños han salido a defender la isla, incluidos famosos artistas que han reaccionado en las redes como Jennifer López, Luis Fonsi, Ricky Martin o Bad Bunny, que justo ayer compartió las medidas que Kamala Harris anunció para Puerto Rico, justo ayer. Y si sumamos los seguidores de estos artistas en sus cuentas de Instagram, el total son más de 340 millones de personas. Como referencia, por comparar, Estados Unidos tiene ahora alrededor de 330 millones de habitantes. También le preguntamos a Dori qué está pasando en estos momentos con la campaña de Kamala Harris, que el 5 de noviembre medirá fuerzas con el expresidente Donald Trump. Pues Harris también está celebrando estos grandes mítines masivos que generan mucha atención y titulares, pero con diferencias. Hace unos días estuvo en Texas hablando del aborto, asunto central para muchos demócratas y un enorme factor movilizador de voto, especialmente para las votantes mujeres, que pueden acabar siendo también decisivas en estas elecciones tan reñidas. Mientras Trump tiene el apoyo de una mayoría de votantes hombres, Kamala Harris arrasa entre las mujeres. Además, en ese mitin en Houston también participó Beyoncé, estrella mundial y artista muy influyente en varias generaciones de votantes, incluidos, aunque no solo, los afroamericanos. Con estos grandes mítines y otras estrellas, como también Bruce Springsteen, pues la campaña de Harris busca impulsar la participación y que ninguno de sus votantes se quede en casa. Quieren consolidar su base de votantes diversos, esa coalición que los demócratas necesitan para llegar a la Casa Blanca, pero además quieren ampliar esa base arañando otros sectores de voto decisivo en unas elecciones tan ajustadas, como esos votantes indecisos de los que hablábamos, especialmente los jóvenes, o votantes que pueden todavía cambiar de opinión, quienes, según las encuestas, son en torno al 9%. Kamala Harris está, para ello, hablando de la democracia, como ya hizo Joe Biden en su día, tema que está en cuarta posición en las encuestas como principal preocupación de los votantes, por detrás de la economía, la inmigración y el aborto, por este orden. Harris habla de Donald Trump como una gran amenaza para la democracia y busca así, además de los votantes demócratas, para quienes este es un factor movilizador importante, el voto contra Trump, pero ojo, es un mensaje al mismo tiempo para aquel voto de centro, moderado o republicanos que puedan cambiar de opinión. Más específicamente, mujeres republicanas que quizás estén decepcionadas con Donald Trump. Para eso, Kamala Harris tiene hoy previsto un gran meeting aquí en Washington con un discurso justo en el mismo lugar en el que el expresidente habló a sus seguidores aquel 6 de enero, justo antes del asalto al Capitolio. Harris recordará lo que ocurrió entonces detrás de la Casa Blanca, frente al histórico monumento a George Washington, en el corazón de la capital, a una semana de las elecciones.
En Estados Unidos continúa el revuelo luego de que el viernes el diario The Washington Post anunciara que no apoyará a ninguno de los candidatos a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, ni a Kamala Harris ni a Donald Trump. El Post, un periódico con 146 años de historia y que en 1974 forzó la renuncia del presidente Richard Nixon por el escándalo Watergate, ha respaldado casi siempre desde 1976 a algún aspirante a la Casa Blanca. En esa ocasión fue Jimmy Carter. Ahora el periódico, cuyo propietario desde 2013 es el dueño de Amazon, el multimillonario Jeff Bezos, ha cambiado de opinión. Eso ha tenido efectos como la renuncia de varios editores y la cancelación de 200,000 suscripciones digitales, el 8% del total. Bezos publicó ayer una columna en el Post. Dijo que los medios tienen menor credibilidad que el Congreso, que apoyar a un candidato es perder la neutralidad y que por años el Post no respaldó a nadie. ¿Cómo calificar su decisión? Llamamos ayer al legendario Marty Baron, que estuvo al frente del diario de 2012 a 2021. Inmediatamente después del anuncio de que el Post no publicaría un editorial apoyando a ningún candidato presidencial, publiqué en Twitter que la decisión representaba cobardía en una institución famosa por su valentía y que la democracia sería la víctima. Bueno, un periódico puede llegar a la conclusión de que no debe publicar editoriales que respalden a candidatos políticos. Pero el Post no tomó esa decisión tras conversaciones en profundidad con los miembros de su consejo editorial encargados de los editoriales. No hubo ninguna conversación con ellos. Se les informó de la decisión 11 días antes de las elecciones presidenciales. Y según un artículo del propio Post, Jeff Bezos, propietario del Post, tomó la decisión. El Post había publicado un editorial apoyando a Hillary Clinton en 2016 y criticando duramente a Trump. Lo mismo en 2020, cuando el Post apoyó la candidatura de Joe Biden. Una vez más, criticó a Donald Trump por su desempeño como presidente y su comportamiento personal. Y este año hubo un borrador de un artículo de opinión para respaldar a Kamala Harris. Nunca se publicó. Hace unos días, el presidente del Post dijo que no iban a publicar más editoriales respaldando a candidatos presidenciales porque va en contra de la postura independiente del periódico. Sin embargo, el Post solía publicar editoriales apoyando a candidatos presidenciales durante casi medio siglo, con la excepción de no más de un año en 1988. Evidentemente, Bezos decidió no publicar el editorial sobre las elecciones en noviembre porque temía que Trump cumpliera su promesa de vengarse de sus enemigos políticos. Siempre él ha considerado a Bezos un enemigo político, por la cobertura del Post, en particular por sus reportajes de investigación. Trump recompensa a sus amigos y penaliza a sus enemigos. Y Bezos tiene otros grandes intereses empresariales, obviamente la compañía Amazon y también su empresa espacial Blue Origin. Ambas reciben enormes contratos del gobierno estadounidense. Si pierden esos contratos durante otra administración Trump, sufrirían mucho. Yo creo que Trump verá la decisión del Post de no respaldar a su oponente como una invitación a intimidar aún más a Bezos. Porque Trump es como un animal salvaje que detecta las debilidades de los demás y las explota de inmediato y constantemente. Cuando nos enfrentamos a la posibilidad de un autócrata, no deberíamos mostrar debilidad.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. En Uruguay hubo elecciones el domingo. Por un lado, se celebró la primera vuelta de las presidenciales. El ganador fue Yamandú Orsi, del izquierdista Frente Amplio, que obtuvo el 43,9% de los votos. En segundo lugar quedó Álvaro Delgado, del oficialista Partido Nacional, conservador, con el 26,7%. Más abajo, con el 16%, se ubicó Andrés Ojeda, del Partido Colorado, también conservador. Los demás candidatos lograron menos del 5% de los votos. Esos resultados dejan claro que el 24 de noviembre Álvaro Delgado se disputará la presidencia con Yamandú Orsi, que el domingo festejó. El pueblo uruguayo merece vivir mejor. El crecimiento es prosperidad. Cuando llegamos juntos y cuando nadie queda rezagado. Los otros comicios de la jornada fueron importantes. Salieron elegidos los 99 diputados y los 33 senadores, y fueron rechazados en plebiscitos la eliminación de las administradoras de los fondos de ahorro previsional, la rebaja de la edad de jubilación y los allanamientos policiales de noche. ¿Qué representan para los uruguayos estas elecciones del domingo? ¿Y qué viene ahora? Llamamos ayer a Montevideo a Martín Aguirre, director del diario El País, el más importante de Uruguay. Tal vez el dato más relevante de las elecciones del domingo, estimado Juan Carlos, es la derrota del plebiscito que pretendía nacionalizar y expropiar los fondos jubilatorios, que era impulsado por la sede sindical, la central sindical y grupos radicales de izquierda, porque eso realmente hubiera sido un golpe durísimo para la economía y la imagen exterior del país. Después, lo que tenemos en Uruguay son 2 bloques políticos de tamaño relativamente similar que desde hace ya un par de elecciones vienen chocando en las urnas. La diferencia es que el bloque de izquierda se presenta como un partido único, mientras que el otro es un conglomerado de partidos que, si bien ha gobernado en alianza, no comparece junto a las elecciones. Eso, debido al sistema electoral uruguayo, beneficia a la izquierda, que logró mayoría en el Senado pese a haber conseguido menos del 44% de los votos. Ahora vendrá una segunda vuelta muy disputada entre 2 candidatos que no despiertan pasiones ni en sus seguidores ni en la sociedad en general, por lo cual ha sido una campaña bastante apática. Esto, en un país que tiene una economía estable y relativamente próspera, hace que sean elecciones sin el fervor que se ve en otros lados o incluso aquí en otras elecciones anteriores. Pero si bien a primera vista no parece que vaya a haber grandes cambios, gane quien gane, la izquierda tiene una mirada muy distinta, tanto en la política exterior como en materia social. Es probable que si gana la izquierda se alinee mucho más con Brasil y no haya grandes empujes de apertura exterior ni comerciales como se intentaron durante este periodo. Si gana el oficialismo, se insistirá más con el libre comercio, con un alineamiento con Estados Unidos y Europa más integral y a nivel interno una economía más favorable al mercado y reducir el rol del Estado en la sociedad, que en Uruguay por momentos es verdaderamente asfixiante. Te diría que va a ser una elección de infarto probablemente con un final muy cerrado, porque si bien la coalición que está hoy en el gobierno, el oficialismo, tiene un par de puntos, tiene 3 o 4 puntos de ventaja después de la elección de ayer, suele haber algún trasvase para la segunda vuelta, por lo cual va a ser una elección realmente muy pareja y que no se va a poder anticipar mucho el ganador hasta último momento. De vuelta, con 2 candidatos que no generan así enormes pasiones y en un país donde la política, más allá de quien gane, se mantiene en una línea de estabilidad, hace que sea una elección un poco apática, un poco particular, pero que en las últimas semanas ha ganado un poco de color. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Bolivia, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que el expresidente Evo Morales y sus compañeros dispararon contra varios policías el domingo en un retén en el Chapare, en el centro del país, antes de que la fuerza pública abriera fuego para protegerse. El ministro añadió que Morales ha montado un teatro. El expresidente, que publicó un video del tiroteo, manifestó que el régimen del presidente Luis Arce quiere asesinarlo. Las versiones van y vienen. La derecha ganó el domingo las elecciones en 2 de las principales ciudades de Sudamérica. En Sao Paulo, el centro metropolitano más poblado de América Latina, con 22,6 millones de habitantes, el conservador Ricardo Nunes derrotó con el 59% de los votos a Guilherme Boulos, que contaba con el respaldo del presidente brasileño Lula da Silva. Y en Santiago, el candidato de Chile Vamos, Mario Desbordes, venció con más del 50% de los sufragios a Iracy Hassler, a quien apoyaba el presidente Gabriel Boric. El centrocampista español Rodrigo Hernández, más conocido como Rodri, que juega en el Manchester City de Inglaterra, ganó anoche en París el mítico Balón de Oro. Su participación en la Eurocopa fue decisiva. El galardón, establecido en 1956 por la revista francesa France Football, lo dan numerosos periodistas deportivos por votación. De segundo quedó Vinicius del Real Madrid, seguido por Jude Bellingham y Dani Carvajal del mismo club y por Erling Haaland, también del City. Nadie del Madrid acudió por el enfado que produjo que Vinicius no hubiera sido el elegido. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.